Buenas a todas, a todos, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en la clase número 5. Espero que estén todos bien. Vamos a arrancar nomás. Antes de meternos de lleno en el trabajo práctico número 3, voy a mostrar algunos de los trabajos prácticos número 2 que recibí que tuve tiempo de ver. No pude ver todos, pero hay algunos que sí, así que se los traigo. Estos son los 8 ejercicios sin sentido, las bitácoras que les pedí que armen y que me gustaron mucho. Por ejemplo, este de Delphi me parece súper interesante. Me hizo acordar mucho a Toy Story. Este Abstract Sunday que hiciste, me encanta. También la señal de tránsito intervenida, me parece muy original, muy simple, muy abstracta, así que todo ese poder de abstracción me gustó muchísimo. También me gustó muchísimo este de Delphi Carrera, eh, el del filtrito de café me parece sublime, muy bueno, muy buen trabajo. Haberlo visto me parece un golazo y el poder de observación que requiere ver esa conexión es muy bueno. El de la luz ni hablar, interesantísimo esa araña formada por el batidor, muy interesante. Así que felicitaciones. Después este de Nau me encantó, el microcuento me parece que toca una fibra, que en pocas palabras te lleva a esa situación que de alguna forma todos compartimos. Y el cómic este sobre antes del corona, durante y después me pareció muy interesante. Hay una observación puntual ahí súper linda de que valoramos la naturaleza más cuando nos dimos cuenta que no podíamos salir y ese poder de observación lo súper celebro. Así que muy bien ahí. Este me encantó de María Cruz, esos consejos y advertencias que les voy a leer. Dice, consejos y advertencias. Para conseguir el agua sucia, compruebe que la ropa esté muy sucia. Y eh, nada, me parece medio cortasariano esa ironía, ese humor. Así que te felicito, me parece muy copado ese newspaper blackout poem que hiciste. Súper lindo. También, por supuesto, la señal de tránsito intervenida, súper sencilla, bien iconográfica, así que muy bien. Después este microcuento de Cande me encantó. Vos eras el sol, yo era la luna, pero nos dimos cuenta que uno de nosotros debía desaparecer para dejar brillar al otro. Me gustó muchísimo. También el hecho de que hayas como tuiteado eh, la luna le suma al microcuento, así que muy bien. Y todas las señales de tránsito son muy originales, muy originales. La de los Beatles no la había visto nunca en todos estos años dando clases, así que espectacular. Y, y la de los ovnis también me hizo reír un montón. Así que muy bien. Bueno, una más. Esta de Ana Lucía Boreto me encantó, esa composición con los cigarrillos para hacer el Abstract Sunday. Me gustó muchísimo, además el dibujo súper minimalista, lineal, bien trabajado, el color en el taco y la flor. Me parece excelente, una calidad preciosa, Ana. Y, y la poesía, el poema también, y muy buena la frase que quedó borrando todo lo demás. Así que felicitaciones a aquellos que aún no me hayan enviado sus bitácoras. Recuerden que lo deben hacer por Canva. Traten de no mandármelas por Padlet, ahí es un medio que uso más para dejarles las clases o algún recurso, pero los trabajos me los mandan por Canva. Tienen hasta hoy. Si no recuerdan la consigna me avisan o le pueden preguntar a sus compañeros. Vamos a avanzar con la clase de hoy. Un pequeño repaso. La clase pasada vimos lo que era un proceso creativo. Bien, estuvimos debatiendo en clase acerca de lo que era este concepto y llegamos a la definición, que son aquellos pasos que toda persona, grupo u organización va a seguir con el objetivo de resolver un problema. Sabemos que es una propuesta metodológica que normalmente surge cuando ya resolvimos un problema creativamente. Bien,
Entonces, como nos fue exitosa esa metodología, la tomamos, la aprendemos y la empezamos a perfeccionar para seguirlo usando y resolver problemas en el futuro. Les conté que había dos elementos muy importantes dentro del proceso creativo, que son la incubación y la iluminación. Hablamos un poco de ellos. Decíamos que la incubación es ese periodo en el cual las ideas maduran en nuestro subconsciente y que durante ese proceso se producen un montón de justamente procesos mentales que son totalmente independientes a nosotros, ¿bien? Y justamente las ideas maduran sin que nos demos cuenta en nuestra mente. Pero para eso tenemos que dar lugar a la incubación. Y una vez que esa incubación termina, sucede lo que llamamos iluminación. Es cuando sentimos un impulso, un gran estímulo creador. Es el resultado de esa incubación que termina en un eureka, como suelen decir los autores y las autoras de creatividad. Lo encontré, es realmente esa chispa que sentimos cuando se nos ocurre una idea. Se llama iluminación. Sabemos que hay dos tipos de procesos, los psicológicos y los sistemáticos. Los psicológicos prestan atención a los dos conceptos que vimos recién, iluminación e incubación. Y los sistemáticos son más de prestarle atención a lo que es un paso a paso, a un sistema justamente, más que a estos otros dos momentos. Es una división meramente teórica. Después vimos cuál era el proceso que íbamos a usar en la materia, el método holandés que tenía estos 6 pasos, y empezamos a hablar del paso 1 y 2. ¿Bien? ¿Cómo? A través del ejemplo de Tinker Hatfield les conté quién era, que era el diseñador de Nike, que había hecho un montón de zapatillas que conocemos, que había trabajado en las Nike Air Max, que había trabajado en las Nike, en las Air Jordan, que había hecho las zapatillas para la peli Volver al Futuro. Les conté todos sus grandes logros o algunos de ellos, y también me gusta hablar de él porque él es un defensor del proceso creativo. Dice que crear es resolver problemas y que si en esa resolución del problema alguien encuentra ese resultado lindo, interesante y demás, o artístico, espectacular, pero que primero él se enfoca en resolver un problema y que para eso mira el problema desde un montón de lados distintos, pasa tiempo con los atletas para los cuales va a diseñar, analiza, se crea situaciones hipotéticas y un montón de prácticas que vamos a ir viendo. Les conté de este concurso, Nike On Air, que es aquel que nos sirve como inspiración para la consigna del trabajo práctico número 3. En este concurso a jóvenes de distintas localidades del mundo, distintas capitales, los invitaba a crear una Nike Air Max que representara su ciudad. Esta fue una de las ganadoras, Gabriel Serrano, que había hecho unas zapas llamadas La Mezcla, inspiradas en Nueva York y en todas las personas que allí vivían. Ella decía que lo interesante de vivir en Nueva York eran las personas y todas las distintas culturas o etnias con las que uno podía interactuar y vivir y justamente mezclarse. Y a mí me interesa este concepto porque, este trabajo, porque hay un concepto súper, súper fuerte. No es que dijo Nike Air Max Nueva York y me voy a basar solamente en los puntos icónicos de la ciudad, sino que eligió un concepto, pudo ver más allá de lo que normalmente vemos detrás de Nueva York, ¿no? Y eligió un qué. ¿Qué quiere decir? Bien, ella quiere decir que esta ciudad es una mezcla hermosa de un montón de cosas. ¿Y cómo lo dijo? Bueno, ahí creó esta idea, que es esta zapatilla, volviendo un poco y repasando las definiciones de concepto, idea y recurso que vamos a seguir trabajando. Después les mostré algunos casos de mis alumnos del año pasado, que habían hecho unas Nike inspiradas en Formosa, en Córdoba y en Buenos Aires, bien, con distintos conceptos. Hablamos de los problemas y cómo los clasificábamos en presentes, futuros, en negativos y en positivos. Hablábamos de que para completar el paso 1 solamente tenemos que escribir el problema como se presenta y reflexionar un poco acerca de por qué debemos resolverlo. Bien,
terminamos un poco la clase pasada, más o menos así, diciendo que el problema ante que nos encontramos para este trabajo práctico número 3 era representar nuestro pueblo ciudad en unas Nike Air Max. Bien. Entonces, les pregunto cómo venimos hasta acá. Bien. Y les pregunto, ¿cómo creen que una redefinición se vuelve exitosa? Recordemos que el paso número 2 del método holandés es redefinición del problema. Ya lo definimos, ya sabemos cuál es nuestro problema, ya lo planteamos, es decir, ya pasamos el paso 1. Ahora vamos a ir al paso 2, en donde tenemos que redefinir el problema. Ahí hemos visto algunas técnicas de redefinición del problema, pero ¿cómo sabemos cuándo una redefinición realmente nos sirve? ¿Y por qué existe este paso? ¿Bien? ¿Por qué no pasamos directamente a generar ideas? Bueno, Albert Einstein dice que si le dieran una hora para salvar el mundo, él utilizaría 55 minutos para definir el problema y 5 minutos para encontrar la solución. Bien, para referirse que en una buena redefinición del problema ya se vislumbra un poco la solución. Bien, para referirse que es mucho más importante toda la visión que tengamos sobre el problema, que sea bien amplia, bien holística, que lo logramos entender, que nos logremos sumergir en el problema, eso es mucho más importante que empezar a tirar ideas sin entender realmente qué es lo que tenemos que resolver. Entonces, yo les digo que una redefinición del problema, de un problema, es exitosa si llegamos a una versión más inspiradora del problema. Bien, si ya podemos ver en esta redefinición parte de la solución. Y digamos que en la práctica también se utiliza mucho esto de redefinir. Se utiliza hasta el punto que existe una acción o una actividad o un paso, o incluso sí, que se llama debrief. ¿Bien? El debrief es aquello que nos da la posibilidad de ir hacia atrás y ver qué no hemos hecho, o qué hemos hecho mal, o qué podremos haber hecho mejor. El debrief es cuando nos llega un brief, bien, asumo que ya todos saben lo que es un brief, es el pedido que nos llega de nuestros clientes para empezar a trabajar, y nosotros le contestamos a ese brief, bien, decimos, sí, está bien, vos en este brief me dijiste que por ejemplo, que tu público cree que sos una marca divertida, pero no, fíjate, no cree en eso, te hago un debrief, te canto un retruco, digamos, y voy en contra de lo que vos me estás diciendo, porque cuestiono el problema, investigo y descubro otra cosa. ¿Bien? En el debrief incorporamos nuevas perspectivas y tips a los desarrollos posteriores de nuevos briefs, convirtiéndonos en catalizadores de la transformación de esa potente energía creativa. ¿Bien? Entonces, hacer un debrief es rechazar lo que se nos dijo en el brief inicial y utilizar nuevas perspectivas para construir un brief mejorado. No es rechazar por rechazar, como siempre les digo, no es solo de construir, es construir algo mejor. Entonces, lo que les recomiendo es que hagamos redefiniciones que valgan la pena. Bien, no pasemos simplemente el paso 1 y 2 del proceso creativo súper rápido y hagamos problemas y redefiniciones que cumplan, digamos, con lo que nos pidió la profe, sino que valgan la pena, que realmente en esa redefinición sea tan inspiradora que ya quiera generar ideas, que ya necesite ponerme a crear por lo interesante que estoy descubriendo. Les voy a dejar en los comentarios de este video este caso de Heineken, que me parece una muy buena redefinición del problema. Vamos a ver si se dan cuenta por qué. Si quieren pongan pausa a este video, vayan a verlo y vuelvan. Pero van a notar que la marca identificó algo muy interesante, que quizás una marca que siempre había hablado de lo importante de juntarse y lo importante de vernos y compartir una cerveza, digamos, se dio cuenta que la cuarentena quizás no era la mejor manera de juntarnos, no era la mejor juntada, pero sí era la mejor manera de estar juntos, ¿bien? A través de esas conexiones un poco fallidas. Y ahí hay una redefinición muy interesante, ¿bien?
y cierra la marca con un concepto grosso que dice sociabilizar la responsabilidad. Bien, socialicemos la responsabilidad. Hay una redefinición muy buena. ¿Por qué? Porque propongamos que parten de un problema muy simple. Bueno, hablar de la cuarentena para acercarnos a nuestros consumidores con un mensaje en esta cuarentena. Parten de ese problema muy básico. Y después llegan a una redefinición interesantísima diciendo, che, la verdad que esta manera de acompañarnos en la cuarentena no es la mejor. Compartir una birra así con otro no es la mejor manera, pero es la que tenemos y es la mejor manera de estar juntos. Entonces, nada, me parece que a partir de esa muy buena redefinición llegaron a una idea interesantísima. Después acá hay otro video que es interesantísimo, que también les voy a dejar el link abajo en los comentarios. Es un caso ya muy viejo, pero es cuando la redefinición realmente llega a otro nivel. Y este es un caso real en donde la agencia redefinió el problema de tal manera que influyó en el producto. De vuelta, pongan pausa, vayan a verlo y vuelvan. Bueno, ahora que ya vimos algunos casos de redefiniciones del problema realmente exitosas, espero que les sirva, porque lo que vamos a tener que hacer y que van a tener que traer listo mis alumnos virtuales para la clase que viene también, es la redefinición del problema, de este trabajo práctico número 3. ¿Bien? Recuerden que partimos del planteamiento muy básico con el cual tienen que representar su pueblo o ciudad a través de unas Nike Air Max. ¿Bien? Pueden utilizar cualquiera de las técnicas que tenemos para la redefinición del problema. Yo en la clase pasada les presenté 3. Orientación hacia los objetivos, análisis de los límites y pensamiento utópico. En clase trabajé sobre el análisis de los límites. Bien, entonces, como bien dice esta técnica, subrayé las palabras clave, empecé a cuestionarme cuáles eran los supuestos detrás de todas estas palabras clave, bien, y llegué a una redefinición un poco más corpulenta, bien, un poco más interesante, que me despierta un poco más, que me dice, no solamente tenés que representar tu ciudad en unas Nike, sino que tenés que convertir aquello que hace a tu pueblo, ciudad única, y transformar esa historia en una zapatilla. ¿Bien? Primero tengo que empezar a pensar en una historia y después ver cómo la llevo a esa historia en una zapa. Entonces quiero que todos hagan este ejercicio. Puede ser a través de esta técnica, análisis de los límites, o puede ser a través de cualquiera de las otras. Acá hay una que yo no doy en clase que se llama también metáforas, que la tienen en la bibliografía, que la pueden utilizar, no hay problema. Pongan pausa, pónganse a trabajar. En el Padlet les dejé el PDF de esta clase, en donde pueden leerlos paso a paso. Escríbanlos una y otra vez a los problemas hasta que les quede una redefinición, como decíamos antes, inspiradora. Ahí es cuando tienen que parar. Fíjense que partieron de un problema muy básico y que lo importante es llegar a una consigna, a una redefinición de este problema que los inspire a crear. ¿Bien? Así que, bueno, a trabajar, que lo van a tener que presentar para la clase que viene. Cualquier duda, por supuesto, me pueden preguntar por Instagram, podemos hacer una videollamada, pueden también mandarme un mail por Canva, lo que necesiten. Pero laburen esta redefinición que les va a ser muy útil para después seguir trabajando. Bueno, en clase vamos a meterle un buen rato a esto. Y después quiero ver cómo vamos con estas definiciones. No sé si recuerdan qué era el concepto, qué era una idea y qué era un recurso. La clase pasada vimos que el concepto era aquello que yo quiero decir, es el qué quiero decir. La idea es cómo voy a decirlo. Y el recurso es cómo cuento mejor esa idea, a través de qué medios. ¿Bien? Clase pasada vimos estos casos, que ya los tienen para chusmear en el video de la clase anterior, cualquier cosa si no recuerdan. Hemos visto cuál era el concepto, cuál era la idea y cuál era el recurso detrás de estos 3 casos. Y ahora les traigo un par más, que ahora me gustaría que se tomen un ratito e intenten identificar en esta gráfica cuál es el concepto, cuál es la idea
y cuál es el recurso. Mírenlo un rato, traten de responder ustedes solos, de vuelta pongan pausa y después vuelven a poner play. Acá hay otro caso similar, de la misma campaña. Una vez que hayan analizado, vamos a verlo. A ver, Airbnb tiene un concepto que utiliza siempre que se llama belong anywhere o pertenece a cualquier lado, pertenecer a cualquier lado. Bien, ese es el concepto. Desde ahí parte todo, esa es su identidad. ¿Qué quiere decir? Que las personas pertenecemos a cualquier lado. ¿Cómo lo va a decir? Bueno, se les ocurrió una idea a esta agencia de mostrar cómo ciertos animales que asociamos a cierta hábitat en realidad se sienten bárbaros en un hábitat que no les corresponde, como este pulpo viviendo en el hábitat o en la casita que asociamos a un ratón, o este cerdito viviendo en una pecera que no le pertenece, pero él está pleno. ¿Bien? Entonces esa es la idea. ¿Cómo represento ese belong anywhere, ese pertenecer a cualquier lado? ¿Cómo lo cuento? A través de esto. Pero el concepto es tan poderoso que a través de un concepto pueden salir 1.000.000 de ideas distintas. ¿Bien? Cuando un concepto es bueno, realmente se nos ocurren muchísimas ideas. Y no solo muchísimas ideas como en este caso que pertenecen a la misma campaña, sino ideas distintas para decir lo mismo, para decir pertenecer a cualquier lado. ¿Bien? Por último, el recurso es muy sencillo, es una ilustración bastante realista con, digamos, una bastante monocromía, muchísimo blanco y colores que tienen que ver con la marca. Ese es el recurso, que podría haber sido otro, podría haber sido, no sé, unos dibujos más lineales o podría haber sido fotografía, fotomontaje, collage. El recurso es cómo cuento mejor esa idea. ¿Bien? Vamos a ver otro caso. Este es un caso de Yamaha, en donde vemos un mapa en donde está pintado como un marroncito y hay una referencia que dice camino y donde está pintado de celeste dice agua. ¿Bien? Y debajo el copy dice, si no es agua, es camino. Eso es simple. ¿Bien? De vuelta, pregúntense 2 segundos acá, analizando esta pieza, cuál es el concepto, cuál es la idea y cuál es el recurso. Ponen pausa y vuelven. Bueno, analizando un poco este caso, digamos, siempre es interesante o más fácil partir a través del concepto. Bien, en este caso está implícito el concepto. ¿Qué quiere decir Yamaha con toda esta campaña? ¿Qué es lo que quiere comunicar? ¿Qué quiere transmitir? Que con tu moto Yamaha vas a poder recorrer cualquier cosa que no sea agua, ¿bien? Cualquier cosa, no importa si es una montaña, un ripio, si es sinuoso o lo que sea, tenemos motos lo suficientemente fuertes y potentes, digamos, para recorrer cualquier camino, ¿bien? Ese es el concepto. Después la idea, bueno, todo lo que ahí sí viene lo que estamos viendo, todo lo que no es agua es camino, ¿bien? Esa es la idea. ¿Y cómo cuentan esa idea? Bueno, a través de este mapa, que podría haber sido cualquier otro recurso. Podría haber sido una foto, podría haber sido un mapa de otro estilo, pero eligieron esta forma, porque es la que mejor cuenta esta idea. ¿Bien? Vamos a ver uno más. Acá vemos un montón de fotos que hacen referencia a un triángulo, otras que hacen referencia a círculos, a cruces y a cuadrados. Y arriba dice Play has no limits o jugar no tiene límites y firma PlayStation. Bueno, les dejo 2 segundos, chusmen, ¿qué les parece? Pongan pausa, traten de resolverlo solos y después pongan play de vuelta. Bueno, analizando un poco esta pieza, quizás el concepto acá sí está explícito. Me parece que el concepto de PlayStation, y ojo, acá me pueden quizás debatir, está bastante claro. Jugar no tiene límites. ¿Y cómo cuento ese jugar no tiene límites? Que eso es lo que yo quiero transmitir. Y que para alguien que realmente piensa todo el día en jugar y en jugar a la Play, ve en todos lados los botones del joystick. ¿Bien?
en todos lados. En todo está viendo juego, en todo está viendo avanzar, en todo está viendo realmente jugar, en cualquier cosa de su día a día. ¿Y cómo cuento mejor eso? Bueno, el recurso en este caso es elegir fotos de todo tipo que muestren estos botones. Bien, concepto, idea y recurso. Bueno, entonces, vamos a seguir con nuestro trabajo práctico número 3. Ya redefinimos el problema, estamos con una redefinición del problema bien inspiradora, que espero que hayan llegado a algo bien interesante. Entonces, antes de pasar al mood board, que es lo que íbamos a hacer hoy, vamos a trabajar en generar un concepto, ¿bien? Por eso es que les traje todos estos ejercicios. Un concepto para tus Nike, ¿bien? Entonces, si bien concepto es algo que en el proceso creativo surge un poco después, lo vamos a adelantar a fines de poder concretar este trabajo, ¿bien? Acá les traigo algunos disparadores para elegir bien este concepto y después poderlo plasmar en una linda idea, ¿bien? La idea es que pensemos más allá de una zapatilla y que nos olvidemos que el resultado va a terminar siendo una zapa y pensemos qué es lo que queremos decir sobre nuestro pueblo o ciudad, qué es aquello que queremos transmitir. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mañana tu pueblo o ciudad no existiese más y solo pudieras dejar esta zapa Nike como reliquia? ¿Qué diría? ¿Qué expresaría? Les dije que se olviden de la zapatilla como resultado, pero lo vamos a incorporar en estas preguntas creativas como disparadores, ¿bien? Esta es una símil técnica que se llama preguntas creativas, ¿bien? Bueno, pregúntate un poco esto. ¿Qué pasaría si solamente pudieras dejar una zapa como reliquia para que exprese cómo era tu ciudad o pueblo que ya no existe más? O por ejemplo, otra pregunta que te podría ayudar a idear. Pensá que alguien recién llega de visita a tu pueblo o ciudad y el ingreso le dan estas zapas Nike inteligentes, ¿bien? ¿A dónde lo llevarían estas zapatillas a este nuevo visitante? ¿Qué experiencias les haría vivir estas zapatillas como para mostrarles el pueblo o la ciudad? Vamos con otra. Si pudieras resumir tu vida en un pueblo si pudieras resumir tu vida en tu pueblo o ciudad a través de una imagen poderosa, ¿cuál sería? ¿Bien? ¿Cuál es la imagen que se te viene a la mente cuando pensás en tu vida en tu pueblo o ciudad natal? ¿Crees que esa imagen es compartida por otros? Digamos, ¿es algo que representa a algunos o a muchos? Eh, ¿Representa el sentir de tu pueblo o ciudad? Trata de pensar en esa imagen poderosa, en un recuerdo poderoso. Por otro lado, ¿qué sentimientos o recuerdos hacen a tu ciudad o pueblo bello, interesante, especial? Y si esas sensaciones pudiesen guardarse en unas zapatillas que usaras para no extrañar tu hogar, perdón, lo leí mal, pero si pudieras guardar, digamos, encapsular aquellos mejores recuerdos y sensaciones que hacen a tu ciudad o pueblo bello y las pudieras encapsular en unas zapatillas que te pongas cuando extrañas, por ejemplo, tu ciudad o tu pueblo, ¿cómo harías? ¿Cómo lo lograrías? ¿Qué encapsularías en esas zapatillas? ¿Bien? Ahora los invito a elegir quizás alguno de estos 4 disparadores y a escribir un poquito, ¿bien? Escribir alguna de estas situaciones. ¿Qué pasaría si tuvieras que usar una zapa Nike como reliquia? ¿Qué pasaría si estas zapas se utilizaran para dárselas a todo aquel que llega nuevo a la ciudad? ¿A dónde lo llevarían? ¿O cuál es esa imagen poderosa que te hace recordar a tu pueblo? ¿O qué recordarías, qué encapsularías en una zapatilla si te la pudieras poner cada vez que extrañaras tu pueblo o ciudad? Tómate unos 10 minutos, trata de escribir un poquito para ver si te lleva a un concepto original y disruptivo. ¿Bien? Una vez que llegues a un concepto interesante, es decir, que entiendas qué querés contar a través de estas zapas, vamos a trabajar en todo el mood board, ¿bien? En todo el mundo que rodea este concepto. Vamos a hablar un poquito de qué es un mood board. Un mood board sirve para plasmar nuestras ideas creativas a través de elementos visuales, ¿bien? Como fuente de inspiración para llevar a cabo un proyecto creativo.
Por más que un mood board esté formado por un montón de imágenes distintas, la idea es una sola, ¿bien? Porque da lugar a una estética y a una esencia, ¿bien? Y en él podés incluir muchos recursos, desde telas, colores, fotos, bocetos, texturas, tipografías, frases, ¿bien? Lo que quieras que te represente tu pueblo o ciudad. Acá encontré algunos mood boards hechos por el equipo creativo de Nike para distintas deportistas. Miren todos los recursos distintos que utilizan. Utilizan, por ejemplo, estaban diseñando ropa para una surfer. Desde una foto de la surfer hasta el auto en el que va a la playa, olas, ropa, símbolos de la playa y iconos que hacen a las olas y demás. En este caso era para una futbolista, también coleccionan un montón de cosas distintas que hacen a la vida de esta atleta. Y en este caso era para una bailarina, si no me equivoco. Y de vuelta, un montón de detalles de inspiración que representan a esta persona. Acá este es el otro mood board que les presenté la clase pasada, que incorporaba mucho más texturas y colores, que no quiero que lo pierdan de vista porque es importante. Ahora van a trabajar de manera individual en sus casas sobre este mood board. Los invito a sumergirse en un momento de total, digamos, juicio diferido. Traten de no adelantarse, de no pensar en cómo va a ser la zapa, sino en que realmente este concepto del que partieron puedan expresarlo a través de estas imágenes. Traten de representar el mundo detrás de ese concepto que estaban inventando y que sea un ejercicio. No hace falta que quede bellísimo este mood board, sino que le sirva, ¿bien? Que le sirva para sumergirse más y más en esa narrativa que quieren construir, en esa historia que quieren transmitir. ¿Bien? Y con eso termina la clase de hoy, que es muy práctica, que espero que les sirva de manera virtual, que van a tener que hacer mucho individualmente, pero que podemos ir compartiendo si así lo precisan. Bueno, entonces para la próxima clase van a presentar oralmente su trabajo práctico número 3, que incluye la redefinición, bien, del problema que vemos más adelante, el mood board y la zapatilla. Es decir, cuál es el concepto de la zapa y cuál es finalmente la realización de esta zapatilla. Cómo luce esta zapatilla. Bueno, es importante que se planteen un concepto que sea específico y que hable de un rasgo distintivo y original de la locación que elegimos. Es decir, no puede ser simplemente estas son las Nike Air Max Buenos Aires. Tiene que haber un concepto ahí que sea distinto. La idea es romper con la idea inicial que tenemos acerca de nuestra ciudad o pueblo natal y construir una nueva propuesta. Si les interesa, si por ahí les preocupa cómo vamos a diseñar la zapa, les voy a dejar también otro video que incluye un tutorial, digamos, acerca de cómo editar un archivo que yo les proveo, que es un mockup de Photoshop. Si tienen instalado Adobe Photoshop o si lo pueden conseguir, este archivo entonces les va a servir para lograr un efecto realista de la zapatilla. Si no se sienten cómodos con esa herramienta, si piensan que mejor hacerlo de manera manual, es totalmente bienvenido. Simplemente les alcanzo ese recurso por si lo quieren usar. Así que bueno, cualquier duda me avisan, estoy a disposición. Un fuerte abrazo.